Fiesta de la Santísima Trinidad. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y, viéndole, se postraron, aunque algunos vacilaron, y, acercándose Jesús, les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Comentario a las Escrituras y al Evangelio según San Mateo. El misterio de fe es la Santísima Trinidad. Nos lleva a preguntarnos una vez más por la imagen que de Dios tenemos. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa hoy en nuestro mundo para el hombre actual? ¿Para mí? Adelantemos ya que la respuesta será imposible si no escuchamos a Jesucristo, el revelador del rostro de Dios, al cumplirse el tiempo señalado para el proyecto salvador. Este empieza con el designio liberador del Padre, se realiza en la persona del Hijo y se prolonga y completa por el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo y en medio del mundo de los hombres. Las lecturas bíblicas de esta solemnidad nos descubre que por el sacramento del bautismo, en el nombre de las tres divinas personas, entramos en contacto con el Dios único. Y al ser incorporados a Cristo recibimos el espíritu de hijos adoptivos por el que podemos llamar a Dios Padre nuestro. Del conjunto del mensaje bíblico, así como de la selección de lecturas para este día, vemos que Dios siguió un proceso dinámico y ascendente de autorrevelación. La fe monoteísta del pueblo israelita desconoce el misterio trinitario como tal. Pero el Dios único del Antiguo Testamento, tan seriamente comprometido con la historia de su pueblo, es el primer paso para la plena revelación trinitaria que por medio de su palabra personal, Cristo Jesús, quiso Dios descubrirnos. Cristo a su vez, en su mensaje y persona, fue haciendo también una revelación progresiva y dinámica del misterio de Dios uno y trino. Primero habla de Dios Padre que le envió, después de sí mismo como Hijo del Padre e igual a Él, y al final de su vida menciona y promete repetidamente al Espíritu Santo que, junto con su propia misión, confiere a sus discípulos después de la resurrección. Las tres personas divinas aparecen en labios de Jesús, realizando el plan de salvación humana. El Padre nos expresa su amor dándonos a su Hijo, Cristo Jesús, que muere y resucita por la redención del hombre pecador. Y el Hijo envía desde el Padre al Espíritu de ambos para la santificación, adopción filial y guía de los creyentes hasta la plena verdad y posesión de Dios. Toda esta actividad trinitaria es salvación presente, actualizada de continuo en la fe, liturgia, vida y misión evangelizadora de la Iglesia. El compromiso de Dios con la salvación del hombre es su ruta e historia, creación, redención, filiación y vida eterna. Es realidad constante y presente hoy en el mundo de los hombres por el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. Estamos dentro de la órbita trinitaria porque Dios lo ha querido así, gratuitamente y por amor. Por eso el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el fundamento de nuestra esperanza, la fuerza de nuestro caminar y el contenido básico de nuestra profesión de fe, el credo del pueblo de Dios. El texto evangélico de hoy tiene este ritmo básico. Primero, aparición final de Cristo resucitado a los 11 discípulos en el monte sin nombre de Galilea. Segundo, autorrevelación de Jesús con la frase que deja constancia de su glorificación como Hijo de Dios: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Tercero, mandato misionero,
como consecuencia del señorío de Jesús, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El envío o misión es para el anuncio, el testimonio, el bautismo y la obediencia de la fe. De estas instancias nace el discípulo, que no prosélito de Jesús, es decir, el cristiano. Este mantiene una relación personal de fe, amistad, seguimiento y asimilación de estilo, criterios y actitudes respecto de su maestro, el Señor. La condición de discípulo se sella con el signo básico del bautismo, por el que entramos en comunión con las tres personas de la Trinidad, pues eso significa el semitismo en el nombre, la persona. Cuarto, presencia permanente de Jesús en su pueblo, la Iglesia. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo, sacramento de la fe, nos introduce por tanto en el círculo trinitario mediante nuestro nacimiento a la vida de adopción filial por Dios, como lo testifica su Espíritu dentro de nosotros. En Romanos 8, San Pablo contrapone la vida según el Espíritu a la vida según la carne, es decir, según los criterios del hombre viejo anclado en el pecado. Muestra así la antítesis entre la ley del Espíritu y la ley del temor, la moral de filiación y la ética de esclavos. La lectura se abre con esta afirmación gratificante: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu que hemos recibido los bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad no es de esclavitud y temor, sino de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, en arameo papá. Familiaridad inaudita para un judío, un griego o un arameo, pero expresión usual que empleaba Jesús en su oración al Padre, por ejemplo en Getsemaní. El Espíritu de Dios y nuestra conciencia coinciden en testificar que somos hijos de Dios y, por consiguiente, herederos de sus bienes y coherederos con Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra categoría de herederos de Dios es consecuencia natural de nuestra condición de hijos. ¿De qué herencia se trata? Por otros numerosos pasajes de San Pablo, que sería prolijo enumerar, concluimos que la herencia de Dios es básicamente los bienes de su reino, su amor, su gloria y la vida eterna que brota de la fe. Lo que se nos pide es dejarnos guiar por el Espíritu Santo sin apagarlo ni entristecerlo, hasta configurarnos plenamente con Cristo, sublime y difícil tarea, pero el Espíritu mismo viene en nuestra ayuda. Esta festividad de la Santísima Trinidad es una de las celebraciones más tardías del misal romano, en el que fue incluida oficialmente en el año 1334 por el Papa Juan XXII, si bien los comienzos datan del año 1030. El hecho de que el misterio trinitario estuviera presente desde siempre en la liturgia eclesial, ya desde los sacramentos de la iniciación cristiana por el bautismo y la Eucaristía, había hecho innecesario destacarla individualmente como fiesta aparte. Pero su celebración nos brinda una ocasión de renovar nuestra fe en el misterio fundamental que vertebra todo nuestro credo religioso y nuestra vida cristiana. Según las encuestas de religiosidad que se hacen periódicamente, desciende el número de los creyentes en Dios y sobre todo el de los practicantes de la religión que dicen profesar. Lo que no descubren los sondeos es por quién sustituyen a Dios los que lo niegan o no creen en Él, y qué imagen del mismo tienen los que se declaran creyentes. Quienes decimos creer, aceptamos un solo Dios y Señor de nuestras vidas, o bien en connivencia con una religión mágica, supersticiosa o farisea, admitimos a otros dioses paralelos. Nos confesamos monoteístas de principios. Pero, de hecho, ¿a cuántos dioses sucedáneos, entiéndase ídolos, damos culto? La revelación bíblica, especialmente la del Antiguo Testamento, avisa constantemente de la tentación politeísta hasta el punto de que, según algunos, evitar este peligro fue una de las razones para la no revelación del misterio trinitario en la antigua alianza de recia fe monoteísta.